El Espíritu Santo quiere compartir con nosotros esta palabra, a la cual Él le ha llamado: Cristo ya cumplió el propósito en mí. ¿Cómo se llama la prédica? Él ya lo cumplió. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros hacer lo que debemos hacer. Vamos a estar en Romanos 10:4. Vamos a estar en la Nueva Traducción Viviente. Bien, Romanos 10:4 al 10. Dice: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Mucha gente, yo me maravillé cuando el Señor me estaba hablando sobre este tema. Usted sabe que, veamos, ¿usted cree que la ley fue dada para los judíos? ¿La ley de Dios? La ley de Dios fue dada para todos los humanos, toda creación de Dios y en todos los tiempos. Lo que es que Jesús cumplió, Él cumplió la ley y la cumplió por usted y por mí. Entonces, cuando eso estamos hablando de la ley de Dios, mandamientos, preceptos, ordenanzas, y aún la ley que Dios le dio a Moisés. Porque recuerde que la ley es la que nos hace a nosotros transgresores. Somos pecadores por naturaleza, pero transgredimos los mandatos de Dios. Entonces aquí vemos, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Él ya cumplió el propósito, Él cumplió la ley y usted cumplió la ley en Él, porque Él lo liberó de la ley. Espero que entienda. Usted ya cumplió la ley, porque usted la cumplió en Cristo. Cuando Cristo viene a usted, usted es libre de la ley. Y se convierte libre de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, y se hace hacedor de la ley de Dios. Eso lo vamos a ver poco a poco. Todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Y qué es la justicia? Es cumplir la ley. Tú cumples la ley y eres una persona justa. Al cumplir la ley, inmediatamente se sobresale el pecado que transforma a los cristianos y hace daño a los cristianos y los esclaviza. ¿Cuál es el pecado? Que Jesús lo habló bien claro. La codicia. Lastimosamente, la codicia está en todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos naturaleza caída y heredamos la codicia del que codició el trono de Dios. Pero Cristo, al cumplir la ley, me libera de la codicia. ¿Quién codició el trono de Dios? Satanás. ¿Quién indujo a Eva a pecar? Y Eva indujo a Adán. Y los dos nos dieron por herencia eso.
La codicia es uno de los pecados más grandes y más extensos que hay. El más peligroso. Uno de los más peligrosos en el cristianismo. En todos los ámbitos, vamos a verlo en todos. Pero en el cristiano no puede tener la codicia. Porque el Señor lo advirtió muy bien. No codiciaréis. No codicies la casa de tu prójimo, ni lo que hay en ella, ni a su mujer, ni lo que tiene. No codiciar nada. Y lastimosamente las mujeres no se han percatado de esa zorra pequeña que se llama sutilidad en la codicia. ¿Dónde compraste esa chaqueta? Ay, yo quiero comprarme una igual. Ay, ese color de labios sí es bonito. ¿Dónde lo compraste? ¿Y esos zarcillos dónde los compraste? Oye, pero tú tienes un marido muy bueno. Llega a las 5 o 6 de la tarde, no se va para ningún lado. Siempre lo veo que llega a esa misma hora. ¿Dónde compraste esos zapatos? ¿Y esa casa donde tú vives es alquilada o es propia? Zorras pequeñas. Zorras pequeñas que usted tiene que frenar esa lengua. Porque esas cosas usted le está dando derecho al adversario para que venga contra lo poco que usted tenga. Una persona que está en eso es una persona carente, no está conforme. Y a veces la carencia es un método que Dios usa para bendecirte. Es que cuando tú ya eres conforme con lo que eres y con lo que tienes, Dios te dará abundantemente. Pero si tienes la codicia, no te lo va a dar. Hay hombres y mujeres que por la codicia Dios los tiene a raya. Solamente tienen para vivir. Porque no les puede dar si son egoístas, avariciosos, groseros, altaneros, sin tener plata, son hechones y quieren que los traten como reyes y esto, aquello, sin tener dinero y ser rico. ¿Cómo será de ricos? Entonces Dios prefiere que sean pobres. Para usted poder ser rico, usted tiene que empezar a ser rico en amplitud. Porque si usted es estrecho, usted no va a poder tener muchos bienes. Porque es estrecho. Sea amplio para que Dios le llene su amplitud. De resto no va a pasar. Yo conozco una persona muy especial para mí, que el Señor una vez orando por él me dijo, yo no lo puedo bendecir, porque su corazón es avaro. Si no teniendo es así de orgulloso, vanidoso, ¿qué tal teniendo? Es increíble. ¿Cuántas personas usted conoce así? Espero que ninguno de los que estamos aquí seamos así. Pero si llegó el día de que usted deberá cambiar. No codice nada de nadie. Sea espléndido, sea abierto, ensánchese. Porque si usted es así con los demás, así será Dios con usted. Dios es conmigo lo que yo soy con Él. Escuchen esto. Dios es conmigo como yo soy con Él. Es sencillo.
Todo se basa en una siembra. No estoy hablando de dinero. Siembras oraciones, protección. Siembras intercesión, seguridad. ¿Qué siembras? ¿Cómo estás sembrando? En todo esto, tenemos que cumplir la ley de Dios, los mandamientos. Y uno de los más graves es, ¿oíste decir? No codiciarás. Porque es la puerta como de una catedral para tu ruina y tu escasez y tu pobreza. No codices a nadie. Porque el primer, ¿qué fue lo que se le descubrió a Luzbel allá en el cielo? ¿Qué fue lo que Dios se te encontró? ¿Qué fue lo que le dijo? El corazón de Luzbel, que era el nombre del ángel, se le encontró codicia. Codició el trono de Dios. Nunca codices nada. Y para que no te ates, no estés preguntando por esos zarcillos bonitos, por esa chaqueta donde la compraste, esos zapatos, ese labial. Porque de esas pequeñeces vas para lo más grande. Oye, vecina, y veo que tu esposo siempre llega a las 4 o 5 de la tarde y él nunca te llega hasta las 8 o 9 de la noche. El mío se llega hasta la 1 de la mañana. Y comienza a hacer comparación con el vecino. Comparar a su esposo con el vecino. Abriendo la puerta al adulterio. Así comienzan las cosas. Por una pequeñez llega a las grandes cosas. La ley debe cumplirse en todos nosotros, dónde y cómo de cumplir se cumple. Es en el propósito. ¿Qué es el propósito de la ley? ¿Dónde y cómo se debe cumplir el propósito de la ley en mí? La ley fue cumplida en mí, en Cristo, en usted, en Cristo y en la cruz. Allí, en la cruz, la ley se cumple. Él no vino a rogarla, Él vino a cumplirla. Y Él nos llevó a todos nosotros consigo en esa muerte de vida, porque si el grano no cae, no hay vida. Y la semilla de Dios, Cristo. La semilla de Dios, Cristo. Él tuvo que morir para darnos vida a nosotros. Allí se cumplió todo. ¿Y qué es la vida espiritual? Es que usted se haga consciente de los deberes que usted tiene para con el Salvador. Pero sí, estamos atentos a exigir lo que es mío, lo que puedo recibir, mis derechos, pero ¿estamos cumpliendo los deberes? Y recuerde muy bien, ¿qué dice la palabra? Que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma.
Y si amas al prójimo y cumples estos dos, ¿qué dice la palabra? Ya has cumplido toda la ley. Aquí está todo. ¿Lo dice o no lo dice? Búscalo ahí un momento. 2 mandamientos basados en el amor de Dios hace que tú cumplas todo. 2. Nada más 2. Y son basados en el amor. Entonces, ya has cumplido toda la ley. Y tú fuiste con Cristo a la cruz. Él te llevó para que en Él cumplieras la ley. Y nos dejó ese legado del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Recuerda lo que nos habló esta semana o el domingo? Esta semana. Que Dios, para saber cómo está tu corazón, cómo Él descubre cómo estás, viendo el corazón de la esposa, viendo el corazón del esposo. Si el corazón de la esposa está alegre, el corazón de la esposa está gozosa, si el corazón de la esposa está plena, es porque tú tienes un buen corazón como esposo. Ahora póngalo al revés. Cuando Dios quiere ver el corazón de la mujer, va a revisar el corazón del esposo. Y si ese corazón de ese esposo está atribulado, llevado, vuelto un desastre, así está el corazón de la esposa o del esposo. Para usted saber cuánto usted se ama, ¿quiere aprender cómo usted sabe cómo usted se ama? Sencillo. Es muy sencillo. Vea cuán feliz es tu mujer, cuán feliz es tu esposo. Porque la felicidad de ella es tu felicidad. Pero si tú tienes una esposa amargada, esto y aquello, no fue que te la amargó alguien, fuiste tú. Yo, sí. Por no ser honesto, por no ser fiel, le das derecho a Satanás a que te arruine y viene la escasez económica a la casa. ¿Por qué? Porque el hombre o el que haya adulterado le abrió la puerta a Satanás. Usted no sabe que una de las cosas de la escasez, de la tribulación, es el adulterio. A Dios primeramente, consumado en su pareja. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Hay varios versículos. Entonces, volvamos a Romanos 10. Entonces, ¿qué tenemos? Asimismo es y debe ser en que usted se pregunte: Señor Jesús, perdóname por dolerte tu corazón, porque yo soy la novia, parte de la novia, parte del cuerpo, y te traigo dolor a tu corazón. Perdóname, Señor, límpiame, Señor. En mi voluntad te entrego mi voluntad, para que hagas tu voluntad en mí. Es como un trabalenguas.
Usted en su propia voluntad, usted debe llegar un día y decir, Señor, vengo voluntariamente delante de ti y vengo a rendir mi voluntad a ti. Te la entrego. Él te va a decir, yo no quiero tu voluntad. Yo quiero que en tu voluntad haga la mía. Que no le saques y le busques la quinta pata al gato. Y que no tenga pretextos para venir temprano, para adorarlo, para exaltarlo. Que no tengas pretexto. Porque si usted tenía que estar aquí a las 8, 8:30, pero llegó a las 9, 9:30, no está siendo el Señor la motivación de la venida. Viene solamente a justificarte. Si nosotros llegamos, no tarde, pero sí a la hora, es porque estamos orando al Señor para que lo que Él me va a dar haga vida en mí y traiga mejor vida. Versículo 5. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Eso lo dijo Moisés. Escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Cumplir la ley es justicia. Y la justicia de Dios en Cristo me liberó. ¿Y qué es eso? Que Cristo cumplió la ley por mí. Porque yo estoy en Cristo. Cristo está en mí. Pero debo tener conciencia de todo esto y apegarme a la ley de Dios. Aquí está hablando Moisés de la ley que Dios le dio a él. Y que usted, queriendo o no queriendo, usted ya la cumplió. Sabiendo o no sabiéndolo, usted ya la cumplió. Porque la cumplió en Cristo. La obediencia de Cristo me liberó del rigor de la ley. La obediencia del Señor Jesús me hizo libre del pecado. Sí. La obediencia de Cristo, la deidad del Hijo, Cristo, me liberó del rigor de la ley. Y la obediencia del Señor Jesús, 100% hombre, me hizo libre del pecado, porque es en la humanidad de Jesús que es vencido Satanás. Y usted vence a Satanás, al diablo y a todas las influencias malignas en Jesús. Porque es en la humanidad de la creación de Dios, el hombre, donde se vence a Satanás. Satanás tuvo que venir a confrontar a Jesús cuando él entró, esos 40 días de ayuno, tuvo que venir. ¿Por qué no lo atacó espiritualmente? Él quería que faltara a lo espiritual, se manifestara en él lo espiritual, porque si él lo lograba, entonces un humano no lo vencería a él. Y usted tiene la victoria. Usted debe entender la victoria tan grande que usted tiene al conocer cómo Jesús venció a Satanás en la humanidad, en su humanidad, en Jesús. Porque en nuestra humanidad es donde está la victoria contra Satanás. Cristo
Nos abre el camino para la vida eterna. Cristo nos reviste del poder delegado por Dios a Él y Él se lo delega a la iglesia. Y como iglesia debemos congregarnos para poder ser revestidos de ese poder contra Satanás y con todo lo que está allá afuera. Pero es aquí donde eres revestido, en la iglesia. Porque los poderes que Dios le concedió a Jesús, Jesús se los delegó a la iglesia. Usted tiene un gran poder dentro de usted. El diablo no quiere que usted se entere para que usted no se despierte. Él le dice, así dormido es más bonito. Pero ¿dónde vas a despertar eso? En la iglesia. Porque ese poder es dado para que se manifieste a la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia y yo voy a orar en mi casa y mejor no voy a la iglesia y me quedo durmiendo y voy a orar y entonces leo la Biblia y entonces ¡No! Tenemos que formar el cuerpo para que el poder que ha sido delegado sea en todos nosotros. Aquí no hay trato individual, es colectivo, es todos los miembros. Por eso es que no entendemos por qué venimos a la iglesia, por qué escuchamos las prédicas y por qué somos inducidos por el Espíritu Santo a ir a la iglesia. Es para equiparnos. Cuando una persona no es constante en ir a la iglesia, pero siente la necesidad de la iglesia, es porque se avecina algo y el Espíritu Santo está rearguyéndolo para que vaya a la iglesia, para que sea equipado para lo que viene y pueda salir triunfante. Pero no, me he visto y voy a salir y ya no quiero ir. No, está lloviendo, no, yo no me voy a mojar, mejor me voy otra vez para casa. Vaya a ver cómo le fue esa semana. ¿No es que aquí es donde recibimos el equipamiento? ¿Es aquí donde nos aforamos hasta los dientes de armas espirituales? Recuerde que Dios quiere que nosotros seamos mancomunados. Un cuerpo. Versículo 6. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Te dirá, ¿cómo es eso? Quien busca verdaderamente la justicia de Dios, la encontrará. Y la única forma en que usted pueda encontrar la justicia de Dios es conmemorando y haciendo lo que Él nos mandó a hacer, que nos congreguemos, no como lo hacen muchos. Es necesario que aunque sea una vez a la semana nos congreguemos. No es porque usted tenga que venir a llenar una silla. Es que si nos mancomunamos, vamos a recibir lo que Dios le cedió a Jesús, a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos lo cedió a nosotros. ¿Qué es? Los poderes espirituales. ¿Para qué son los poderes espirituales? Y dados a Jesús y Jesús dado a nosotros. Para que tengas armas espirituales para que resguardes lo que Dios te ha entregado materialmente y espiritualmente. Es aquí donde te vas a capacitar, en la iglesia. Él va a entrar en una confrontación por ti, en tu casa, en tu negocio, esto de aquello. Pero es porque Él y tú crees, y tú vienes, y te capacitas, y te instruyes, y eres equipado de esas armas,
Entonces, cuando se presente la eventualidad, tú ya tienes las armas listas para repeler el ataque. La palabra que has recibido en la iglesia. Sí, pero yo puedo leer en la Biblia en la casa. Es una obligación tuya que tengas y mantengas y le hagas mantenimiento a la relación que tienes con Dios. Porque si usted tiene la relación con su esposo o con su esposa, pero usted no le da mantenimiento a esa relación, se pierde. Y entonces comienzan a decir, no, es que nosotros somos como hermanitos. Todo lo que no se usa se oxida. Y la relación con Dios hay que aceitarla. Y si tú buscas eso, Él te va a ungir. Te va a hacer poderoso. Pero ese poder que Él quiere, aquí en la iglesia es donde está la fuente para equiparte. Entonces vemos, quien busca verdaderamente la justicia de Dios la encontrará. Los que realmente buscan su propia justicia y tener la última palabra nunca la encontrarán. Esta es la justicia de Dios, vivir en obediencia y en amor. Esta es Mateo 5:17. Esta es la justicia de Dios, vivir en obediencia y en amor. Entonces, cuando nosotros somos obedientes y nos esforzamos en ser amorosos con el amor de Dios, no con el amor eros, tenemos que manifestar el amor filio, que es familiar. Tenemos que manifestar el amor de Dios dado a Cristo, Cristo dado a mi corazón. Debo obrar como Jesús, porque Jesús es mi modelo para poder yo vivir mi eternidad junto a Cristo. Tengo que aprender en esta tierra a ser como Jesús. Es mi modelo para poder alcanzar y vivir en lo espiritual junto a Cristo. Cristo es la parte espiritual, es la deidad. Jesús es la parte 100% hombre con el poder de Dios. Cosa que usted tiene, porque Él lo dijo bien claro. Y ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho. Pero todo se hace por el mismo Espíritu. ¿No ve que usted para vencer todos los obstáculos tiene que ser desde el plano terrenal, humanamente? Porque para vencer espiritualmente, tiene que ser desde este plano. Porque así lo determinó Dios. Pero ¿cómo es que yo me voy a hacer fuerte como un luchador o un tremendo boxeador peso pesado? Es ejercitando las Escrituras. Ejercitando. Entonces va desapareciendo de mí todo lo que es terrenal y voy a transformarme en un ser 100% espiritual, 100% hombre, como Jesús, porque es mi modelo. Nosotros, por medio de las enseñanzas y de imitar o emular a Cristo,
alcanzamos la espiritualidad de Cristo. Porque si yo soy como Jesús, llegaré a ser como Cristo Jesús. Pero primero, para llegar a ser como Cristo Jesús, debo llegar a ser como Jesucristo. Jesús es 100% hombre, Cristo la divinidad 100%. Lo ponemos, cambiamos de posición. Entonces crecemos espiritualmente porque hemos transformado la parte humana. Mateo 5:17 nos dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir su propósito. ¿Y cuál era el propósito de la ley? Era esclavitud. Usted ha sido libre de la esclavitud de la ley, porque la ley mata. Él vino a cumplirla y a cumplir sus propósitos, para que usted entienda y esté claro que usted debe estar enmarcada su vida en el cumplimiento. ¿De qué? De hacer lo bueno, no de no hacer lo malo. Porque eso es lo que te enseña la ley. No hacer las cosas malas. Las cosas que desagradan a Dios, no hacerlas. Eso es la ley. El mandamiento de Dios nos enseña cómo debemos vivir para no desagradarlo a Él y para llevarle beneficios a terceros antes que a mí. No matarás al prójimo, pues usted mismo no se va a matar. No hurtarás, tú mismo no te vas a robar. Es el modelo que Él quiere que nosotros vivamos. Pero la carga pesada y todo lo del cumplimiento para poder ser libres, Jesús cargó con eso. Vino a cumplir sus propósitos. Entonces vamos a Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22 al 24. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. 23. Y sus mandamientos es el siguiente. Su mandamiento es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Entonces usted vea que aquí dice Jesucristo. Está primeramente la humanidad de nuestro Redentor, Jesucristo. Entonces debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es el que venció. Jesucristo, la humanidad y la deidad espiritual de todos los poderes delegados de Dios sobre Él y Él sobre la iglesia. Y usted como iglesia, miembro de la iglesia, usted debe entender que usted tiene más armas que dientes. ¿Pero los estás usando? ¿Estás usando esas armas? ¿O por el desconocimiento no las estás usando? ¿Estás dejando que los más cercanos tuyos te traigan tribulaciones, te traigan todo aquello en las desavenencias, en las contiendas? ¿Y quién es la que más es usada? La pareja. Porque ella está intrínseca en mí
por medio de la fuente del amor. Y el diablo quiere destruir el amor de Dios en nosotros para poder él tener entrada libre, para destruir a una familia. El objetivo, mire, usted nunca piense que el diablo quiere destruir a usted. Sí, él lo va a hacer si usted se deja. Pero él quiere destruir su matrimonio. Él quiere destruir a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos son su simiente. Y él odia la simiente de la mujer. Y nosotros somos simiente de la mujer. Y nuestros hijos simientes de la mujer. Él odia a la simiente. Entonces, vemos aquí y amarnos unos a otros así como Él nos ordenó. Entonces, esta ordenanza traerá beneficios porque el diablo estará a raya, no podrá venir contra tu vida. Versículo 24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. ¿Cómo? Los que obedecen los mandamientos de Dios van a vivir en comunión con Dios. Haga lo contrario y perdió la comunión. Entonces viene el diablo a presentarse como Dios. Porque es rebeldía, desobediencia. Y Él permanece en comunión con ellos. Porque esto es, como lo dije anteriormente, Dios es conmigo como yo soy con Él. Dios es conmigo como yo soy con Él. ¿Cómo eres tú con Dios? Y sabemos que Él vive en nosotros, porque Dios vive en nosotros. Nosotros vivimos en Cristo. Cristo vive en Dios. Dios en Cristo. O sea que todos estamos en Dios. Porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos apartamos de lo mundano y de lo perjudicial para nuestras vidas. Pero ¿cómo empezamos todo este cambio? Es congregándonos. Porque en la congregación es donde se manifiesta que yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces se manifiesta la unidad con Cristo y Cristo, yo en Cristo, Cristo en Dios. Para que, como lo dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Para lograr esto, es un poder muy grande. Pero para todo eso, había que ser libre de lo que me hace pecador y de lo que me hace transgresor, la ley. ¿Y quién hizo eso? Cristo en la cruz. Versículo 7, del que estábamos hablando, de Romanos 10, versículo 7, dice: ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? Cristo no tiene que bajar del cielo o subir del abismo para impartir perdón y santidad al pecador. Esto se obtiene en el creer que Cristo te lo concedió ya en la cruz. El creer acrecienta la fe en Dios
que así es. El creer, veamos. ¿Tú quieres acrecentar tu fe? Acrecienta el creer en Cristo. Comienza a estudiar los evangelios. Visualiza todo lo que Él hizo. Cree todo lo que está registrado ahí. Crecerás en fe. La fe no es una porción. Los apóstoles le dijeron a Jesús: acrecienta nuestra fe. Aquel papá de aquel paralítico, de aquel endemoniado: acrecienta mi fe. Y la única forma de que acrecientes tu fe es por creer en Jesús, que Él todo lo puede hacer. Y que ese poder está en ti. Y que tú todo lo puedes hacer en Cristo Jesús. Si eso lo dice la Biblia, ¿por qué no lo practicamos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué si dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Por qué yo no hago todo? Porque tengo altibajos, tengo baches. Porque necesito creer cada día más y más y más y más en la obra redentora de Jesús, para que los poderes y la autoridad de Dios concedida y cedida, delegada a Cristo, venga a mí y se manifieste contra las tinieblas. Pero tengo que creer es en Cristo, para que se acreciente la fe en Dios. El creer en Cristo es el fuego que enciende la llama del poder en nosotros para que se manifieste el Espíritu Santo. Si esto no lo haces de esta forma, vas a tener problemas. Porque aquí estamos adorando a Dios, pero estamos aquí por haber creído en Cristo, haber creído en Jesús. Si no, seremos como los fariseos y como los antiguos. No creyeron en Jesús, pero decían creer en Dios. Y al rechazar a Jesús, rechazaban a Dios, como Saulo de Tarso. Esto es un vaporón que usted tiene que estar consciente, que usted tiene que acrecentar su fe basado en creer en Cristo, en su salvación, en su equipamiento, en que Él es su Redentor, su Salvador. Usted tiene que creer en todas estas cosas. Si no cree en mi Señor Jesucristo, usted no podrá crecer en fe. De modo pues que tenemos que buscar la presencia del Señor Jesús, buscar crecer en el creer en el Hijo de Dios, porque usted no puede entrar a Dios, a la presencia de Dios, si no es por medio de Cristo, de Jesucristo. No puede. Él es el camino, la verdad y la vida. Solamente hay un camino que lleva a la presencia de Dios, se llama Cristo. Y Él está dispuesto con los brazos abiertos para conducirnos a la presencia de Dios. Pero tú tienes que creer en Él. Tu creer en Él debe ser ilimitado. Nunca ni tener esta pequeña porción de dudas de lo que dice la palabra de que Él ha hecho por mí. Debo estar agradecido con Él. Debo sentir en mi corazón el latido de su corazón.
Debo unirme a Él, porque para que se cumpla la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es de la forma que tenemos que vivir. Versículo 8. En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nos mostró, que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Qué mensaje es ese? Ya lo vamos a ver. El mensaje está muy cerca y al alcance de nosotros. Está en nuestros labios. Solamente disponer nuestro corazón para que nuestros labios lo hablen. Eso es todo. En nuestros labios y en tu corazón. Ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Ese es el mensaje que se debe predicar en la iglesia. En la iglesia se debe predicar de la obra de Cristo. Todo mensaje debe tener impreso la obra redentora de Cristo. Y Cristo, yo no puedo venir a traer un mensaje de pura prosperidad. Sí, no se preocupe, venga. Venga, ofrenda $10, $20, $30, como que si fuese una subasta. No. ¿Y cómo? Piensen, medite, cierre los ojos y medite. ¿Cómo quiere el carro? ¿Lo quiere rojo, amarillo? ¿Cómo? No. Aquí hay que hablar verdades. Pero eso le gusta a la gente. Entonces, vamos a llamar a que esto esté full. Vamos a poner a rapear aquí con la palabra. ¿Qué? ¿Acaso yo no daré cuenta de eso? ¿Acaso eso no será pasada mi factura? Tengo que hablar, y en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que hay que hablar con verdades. Porque ya no hay tiempo de decirle que usted va a tener muchas posesiones y millones de dólares, porque no le va a alcanzar el tiempo para disfrutarlo, porque esto se acabó. Estamos a la vuelta de que esto se termina. Y todos vivimos detrás de las posesiones. Y el que más tiene, más quiere. No importa cómo, si no se puede llevar nada. Ayer en el ayuno el Señor me decía, yo los he traído a ustedes desnudos, pero cargados hasta los dientes de todo lo que ustedes necesitan para la vida en la tierra. El problema es que esa carga es espiritual. Y nosotros por nuestra fe y creer en el Señor Jesús, haremos que lo que no se ve, se vea. Pero eso es un acto de fe. Y asimismo, nada de lo que usted pueda haber visto con sus ojos, se podrá llevar. Y toda esa gente, esas competencias, todo eso matándose y matando a la humanidad por ser más ricos. Un tipo que tenga 50,000 millones de dólares. ¿Cómo se gasta eso? Pero quiere más. Y sabe que no va a poder sacar nada, pero entonces se está inventando un cohete, esto y aquello, para ir para Marte, esto y aquello, para ver si allá no lo alcanza la muerte. Claro que sí. Bien. Entonces vemos aquí, esto nos indica cómo ser salvos. La palabra de Dios siempre está dispuesta en nuestras bocas. Esto nos enseña que la confesión que debe salir de nuestra boca para ser salvo. Yo debo darle gracias a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él hace y por lo que hará. 3 cosas. Hizo, hace y hará.
Y siempre debo tener esas palabras. Gracias, Señor, por lo que has hecho por mí. Gracias, Señor, por lo que haces en mí y en mi familia. Gracias, Señor, por lo que has dispuesto a hacer en mí y en mi familia. Espero que eso lo tengan presentes. Dele gracias por lo que ya hizo. Dele gracias por lo que hace y dele gracias por lo que hará. ¿Por qué? La salvación tiene algo parecido, que ya lo vamos a ver. Versículo 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Debes creer hoy de algo que ya pasó hace 2025 años, o 2000 y pico de años, 2000. Debo creerlo. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es solamente y meramente en que usted debe confesar con su boca lo que crees en el corazón. Porque en el corazón se manifiesta lo espiritual y por la boca se manifiesta lo humano. Hay demonios que influyen a las personas para que hablen de más, porque toman una parte de su humanidad y la subyugan y la hacen hablar de más. Inducción de palabras. Entonces, si nosotros hacemos lo que hemos hecho, porque esto ya lo hicimos, y creemos en esto, entonces la realidad verdadera de nuestro interior debe manifestarse en nuestro exterior por medio de la confesión. La realidad verdadera que hay dentro de mí, yo lo hice, se manifestó en usted y en mí, en nuestro exterior por medio de la confesión, lo que sentíamos y lo que queríamos y el agradecimiento por nuestro Señor Jesucristo ir en aquella cruz. Ir. Aquello tan trágico que nos tocaba ir a nosotros. Y Él lo hizo. Yo debo tener ese agradecimiento y por eso debo confesar la realidad verdadera de mi interior. La expongo públicamente. Creo en el Señor Jesús. El que no habla de Jesús puede ser porque su realidad interna no existe. ¿Estás lleno de Jesús o estás vacío? Ojo con esta revelación. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado, bueno, si dice la palabra de Dios que en nosotros está el hálito de vida, está el Espíritu Santo de Dios, está el Espíritu que nos ha dado el Espíritu del hombre que proviene del Espíritu de Dios y está en nosotros? Pero si una persona que es endemoniada, ¿cómo va a estar el Espíritu y va a estar el espíritu del diablo en esa persona? Es sencillo. El hálito de vida está en el espíritu del hombre, dado por el Espíritu de Dios. Y lo interesante es que el interior de esa persona debe estar saturado de la presencia del Espíritu Santo. Debe manifestar su realidad interna. Pero si no tiene, y si su realidad verdadera no es el amor a Cristo, entonces viene y pasa. Que el que no habla de Jesús puede ser porque su realidad interna no existe, está vacío. Usted y yo debemos orarle al Señor: Señor, lléname, lléname,
lléname, lléname de ti, lléname de tu Hijo, lléname de tu Santo Espíritu. Siempre en la oración pida la llenura. Porque tu interior verdadero es la llenura del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo, eres un ser humano hueco, vacío. Y nosotros no fuimos creados para ser vacíos. La salvación tiene 3 dimensiones que usted debe estar muy claro. 3 dimensiones. La primera es: ya hemos sido salvos en la cruz. La segunda es: estamos siendo salvos, porque todo lo que no se le hace mantenimiento se atrofia. Mi salvación dada en la cruz, yo tengo que mantenerla y hacerle mantenimiento hoy por medio de la palabra y las predicaciones. Debo alimentar lo que yo ya recibí. Y la tercera es: seremos salvos. Esa es la meta. Empezó cuando recibí al Señor Jesús. Debo hacerle mantenimiento a esa salvación que recibí. Hoy le hago mantenimiento. Me fortalezco. Estoy corriendo la buena carrera. Estoy adquiriendo conocimiento. ¿Para qué es esto? Para que se manifieste en mí al final, seremos salvos. Vamos un momentico a Lucas 13:23. de Lucas. Alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó: esfuércese por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. 25. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera, llamando y rogando: el Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco ni sé de dónde vienen. ¿Qué es eso que no nos conoce? Porque no recibimos al Señor, obtuvimos beneficios de Él, pero la salvación no se manifestó. Hay mucha gente que ha recibido al Señor, pero realmente no son salvos porque no han recibido al Señor, porque su corazón no está dispuesto para la salvación. ¿Sabían eso? Que hay muchos que han recibido al Señor pero no son salvos porque su corazón no estaba en ese momento, y ahora no está en ese momento porque no están aquí, ni tampoco van a estar. Entonces, ellos recordarán: Señor, una vez yo fui a la iglesia y yo te confesé, pero no lo hiciste de corazón. Aquí está ese problema. Siga. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. ¿Sí? Comieron y bebieron, se sacaron la foto y vieron que Él enseñó en las calles, pero ellos no estuvieron atentos a las 6 enseñanzas. No alimentaron lo que Él les dio. Sigue. Entonces Él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjese de mí todos ustedes que hacen maldad. La iglesia, todos nosotros debemos de conocernos unos a otros, aunque seamos 1000, 2000. Debemos de conocernos.
¿Por qué? Porque la hermana es una hermana que es evangelista. La otra hermana es una diácono, es una servidora excelente. El otro es un líder espectacular. El otro es de la alabanza. Cada uno debe conocerse porque cada uno hace lo que tiene que hacer como miembro del cuerpo. Nosotros nos conocemos todos a pesar de que somos pocos. Eso es lo que está diciendo. Si nosotros no nos conocemos entre nosotros mismos, el Señor dice, apartaos de mí porque yo no los conozco. No sé ni de dónde vienen ni quiénes son ustedes. Hay que servir al Señor, es lo que en otras palabras está diciendo. Habrá llanto y rechinar de dientes porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob, junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. ¿Cuántas personas estarán listas allá porque fueron una vez a la iglesia, hizo la oración de fe porque lo sacaron al lado, amarrado casi de una silla para traerlo al frente? Y después cuando venga todo esto, Señor, una vez yo fui a la iglesia. No, apártate de mí, que yo no te conozco. Yo estuve ahí todo el tiempo en la iglesia y yo nunca te vi. De modo pues, que todos debemos de participar como miembros para que no tengamos ninguna enfermedad. La iglesia sea sana y santa. Siga. 29. Es hasta el 29. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Una persona que está llamada ha venido a la iglesia por primera vez y luego se desentiende. Entonces Dios traerá gente de otros lugares para que llene el lugar que le correspondía. Y no lo cumplió. Lo dice la Biblia, yo no. ¿Y qué le va a pasar a esa persona? Debemos expresar la palabra creer en la manera de pensar, no de sentimiento. Creer tiene que ver con creer en Cristo y que su sacrificio expió todos nuestros pecados cuando la fe sale de su silencio para anunciarse y manifestarse, lo hace proclamando la gloria y la gracia del Señor. De modo pues, cuando la fe sale de nosotros y fluye de nosotros, ¿qué es lo que va a hacer? Va a manifestarse, proclamando la gloria y la gracia del Señor por medio de nuestra voz, que es la confesión. Cuando nosotros creemos y por fe declaramos que creemos y lo confesamos, usted se está revistiendo de la gracia y la gloria de Dios. Usted está pasando a ser hijo de Dios. Y el vestido nuevo, la túnica nueva que el Señor le coloca, es de su gracia y de su gloria. Todos estamos vestidos de gracia y gloria. Pero si usted cree que no está haciendo todo esto que está hablando el Señor, vamos a empezarlo a hacer. Vamos a participar. Vamos a hacer que la iglesia crezca, que la iglesia sea una fuente de salvación, que la iglesia sea una fuente de refrigerio, sea aquella fuente de agua viva, para que toda esa agua viva que está en ti fluya y salga por la fuente. ¿Qué haces? Estás ahogando con todo el conocimiento que tienes adentro.
como corrientes de agua viva, y por donde va a salir te vas a estallar. O serás tomado como negligente y no diligente. Esto es tremendo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios de la gloria y Dios del cielo. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nosotros, por lo que haces y por lo que harás. Gracias por habernos salvado, por salvarnos y por sostenernos salvos. Tú me has enseñado, Señor Dios Todopoderoso, que tenemos dos victorias. La primera, en una eyaculación de un hombre, libera 5 millones de espermatozoides. Y cada uno es una personita. Usted ganó la primera carrera de la vida. Usted le ganó a 5 millones. No te dejes ganar por el diablo, porque desde antes de nacer ya eres victorioso. La segunda, el final. De haber creído en el Señor Jesús por su obra redentora, soy salvo. He sido salvo por su obra. Por su obra he sido salvo. Por su obra estamos siendo salvos, porque estamos sosteniendo y afianzándonos en la salvación ya recibida. Y al final veremos el final del camino y la meta, siendo salvos y reunidos, sean las nubes con nuestro Salvador, o sea, para aquel día. Porque de todas formas será en las nubes que nos reuniremos con Él. Porque todos los que han muerto, ellos resucitarán primero y se reunirán con el Señor. Y luego los que hayamos quedado. Y si ya no hemos ido, entonces vamos a resucitar primero. Entonces, por todos lados usted está reunido, está rodeado ¿de qué? De victorias. Solamente afiánzate, imprégnate, manifiesta, habla, expresa tu creer en Cristo, y tu fe será acrecentada. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra, gracias Señor Dios de la gloria y Dios del cielo. Por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Gracias Señor, que esta palabra, Señor Dios Padre Santo, nos llene de ti. Llénanos, Señor Padre Santo, y haznos imitadores. Nos disponemos voluntariamente a querer y que tú nos ayudes a ser imitadores de tu Hijo. Ser como Él es, como Él fue, como Él es y como Él será para siempre. Porque nuestro mayor premio es la misericordia recibida de Dios al dar a su Hijo por nosotros, dándonos el premio de la salvación por causa de su martirio en la cruz. Señor, gracias.
Gracias, gracias. Ayúdanos a transformar nuestras vidas para ser hombres y mujeres de bien, portadores de la verdad y de la luz, del fuego incendiario, de todos aquellos pabilos humeantes que se están casi apagando en el mundo. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a serte útil. En el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Amén. Dele un aplauso grande al Señor.